El peor del último siglo. Asciende a 32 el número de fallecidos tras terremoto en México. Apoyo. Gobierno nacional se solidariza con víctimas en México. Encuentro. Obispos venezolanos se reunieron con el Papa Francisco en Colombia. Dirección correcta. Jesús Faría asegura que nuevas medidas combatirán la denominada guerra económica. Anuncio. Países de la Unión Europea debatirán imposición de sanciones a Venezuela. Paliza. Carlos González se fue para la calle en victoria de los Rockies de Colorado sobre los Dodgers. Cantos gloriosos. Artistas colombianos participaron en actos públicos por la visita del Papa Francisco. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo el equipo de noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Con esta lamentable noticia, en México al menos 32 personas murieron la madrugada de este viernes como consecuencia del terremoto de magnitud 8.2 que se registró en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, siendo este último el más afectado. El terremoto es el más fuerte de la región en los últimos 100 años. En cuanto a los heridos, el coordinador de Protección Civil de ese país, Luis Felipe Puente, señaló que la Secretaría de Salud aún está realizando un recuento en los hospitales de las personas ingresadas. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que tomará días hacer un balance real de los daños y advirtió a la población que debe estar alerta ante una posible réplica de hasta 7 grados. Asimismo, indicó que este sismo fue el más fuerte que el ocurrido en el año 1985, cuando se registraron miles de muertos y desaparecidos en Ciudad de México. Por otro lado, en Guatemala, el movimiento dejó al menos 2 heridos, 17 damnificados y 24 casas destruidas, según el recuento preliminar de los daños que se realizan hasta ahora por parte de las autoridades. El gobierno de Venezuela lamentó las víctimas y los daños materiales que dejó el sismo de magnitud 8.2 registrado en la madrugada de hoy en México, donde Guatemala también resultó afectada. A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, expresó su condolencia a los gobiernos de México y Guatemala. Igualmente manifestó su disposición a prestar el apoyo requerido a fin de atender a las víctimas y colaborar en labores de rescate y reconstrucción. Más de 19.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en República Dominicana a causa de los efectos del huracán Irma, que este viernes llegó al sur de las Bahamas, reduciendo su fuerza a categoría 4. El paso del ciclón destruyó 103 viviendas en República Dominicana y causó daños en otras 2.238. Se conoció que 17 comunidades quedaron incomunicadas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Irma continúa su curso en el Caribe y se encuentra en la isla de Gran Inagua, en las Bahamas, con vientos menos fuertes que azotaron a algunos poblados de Puerto Rico y destrozaron hasta 90% en San Martín, Antigua y Barbuda, dejando un saldo de 14 fallecidos. Defensa Civil de Cuba decretó alerta de ciclón debido a la proximidad del huracán Irma. Desde La Habana, nuestro aliado Edgar Galicia nos reporta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hemos llegado ya a La Habana, Cuba, en espera de este fenómeno natural para conocer su aliento. Y hemos percibido a un cubano que mira de reojo este fenómeno natural que se aproxima poco a poco a estas costas. Es importante decirlo y nos informan que ya la Guardia Civil evacuó a la gran mayoría de turistas y extranjeros que se encontraban en Cayo Coco y también Cayo Santa María. Es importante también decirlo que La Habana, que Cuba tiene 12 millones de habitantes, aproximadamente 3 millones viven en Cuba. Se espera que solo aquí herede el fenómeno agua, pero sí vientos huracanados en el resto de la parte oriental centro de aquí de Cuba. Estaremos muy pendientes y de ello les estaremos informando oportunamente. Gracias. El Papa Francisco continúa con su agenda en Colombia y este viernes fue recibido por una gran multitud en el municipio de Villavicencio, que por primera vez en su historia recibe la visita de un Santo Padre y que ha sido destino estratégico en la visita papal al tratarse de una de las regiones más afectadas por el conflicto guerrillero. Desde Colombia, nuestra aliada Dora Glotman nos ofrece los detalles.
Un saludo desde Colombia, donde el Papa celebró hoy una misa en Villavicencio, en los llanos colombianos, una misa ante 400.000 personas. Allí beatificará a dos curas religiosos, al padre Jesús Emilio Jaramillo y el padre Pedro María Ramírez, ambos víctimas de la violencia en Colombia, violencia política, otro víctima de la guerrilla del ELN. El Papa también estará reunido en Villavicencio con 6.000 víctimas y victimarios y escuchará testimonios tanto de exguerrilleros como de víctimas de la guerrilla y del paramilitarismo. Estará orando por la reconciliación de Colombia el Papa durante ese encuentro. Ayer estuvo reunido con varios miembros obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y sabemos que allí estuvieron presentes 5 obispos venezolanos. Después se emitió un comunicado donde se confirmó esa información y dijeron que el Papa les reiteró la cercanía que siente hacia Venezuela y su deseo de poder colaborar en la crisis por la que atraviesa nuestro vecino país. El Papa de nuevo ofreciéndose para poder colaborar y asegurándole a los venezolanos que los tienen sus pensamientos. Desde Bogotá, Colombia, Dora Glotman, Venevisión. Gracias, Dora. 5 obispos venezolanos se reunieron este jueves con el Papa Francisco en Colombia para informarle sobre la agudización de la crisis en Venezuela en un acto por fuera de la agenda del Sumo Pontífice. El cardenal Jorge Urosa Sabino, luego de la reunión con el Sumo Pontífice, dijo que implementar un diálogo resulta imposible en Venezuela, ya que a su juicio el gobierno de Nicolás Maduro no está interesado en negociar. Además de Urosa, en el encuentro estuvieron presentes el cardenal Baltasar Porras, Monseñor José Luis Azuaje, Monseñor Mario Moronta y Monseñor Jesús González de Zárate. El constituyente Jesús Faría aseguró que las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro este jueves apuntan a la dirección correcta para combatir la denominada guerra económica y recuperar el aparato productivo nacional. Respaldó el aumento salarial decretado por el Ejecutivo y también advirtió que congelar los precios es contraproducente. Si tú le fijas los precios, los congelas y los costos siguen aumentando porque la inflación va a seguir incrementándose, entonces los precios se van a ubicar por debajo de los costos y nadie va a estar en capacidad de producir en esas condiciones, ni los públicos ni los privados. Es por eso que la congelación de precios en estos momentos no es viable, aunque a nosotros nos parece algo atractivo, algo positivo y algo justo, pero dentro del esquema, dentro de la coyuntura, del contexto tan complicado, tan complejo desde el punto de vista económico, eso que luce justo no es posible. Y si la aplicamos se va a revertir y vamos a entrar nosotros en el peor de los escenarios. Los precios van a seguir aumentando, como de hecho aumentan en el mercado negro, y los productos solamente los vamos a encontrar allí. Según Faría, los controles de precios y servicios y bienes esenciales deben ser flexibles y no rígidos y complementarse con estímulos mucho más claros a la producción, por lo que considera que hay que afinar algunos detalles. Irán Gaviria, presidente del Partido Puente, reiteró su apoyo al candidato a la gobernación del estado de Aragua, Héctor Cabrera. Apoyando la candidatura a la gobernación del economista Héctor Cabrera, un hombre de una trayectoria limpia, honesta, eficiente. Héctor Cabrera es unión y entendimiento en el estado de Aragua. Una candidatura aragüeña que garantiza que los recursos van a ser manejados con transparencia, que garantiza eficiencia, que garantiza que vamos a trabajar en equipo multidisciplinario para resolver los problemas de todo el estado de Aragua. Estas declaraciones las ofreció desde el municipio Lamas de la entidad aragüeña. Es momento de hacer nuestra primera pausa, Milagros. Así es, en breve. Tsunami a la vista. 8 países reciben la alerta tras terremoto en México. Los detalles al regreso. No se aparten, ya venimos. Continuamos. Un sismo de magnitud 3.3 se registró este viernes por la mañana en el suroeste de Mérida. Así lo reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. A través de la cuenta en Twitter de Funvisis, detalló que el evento sismológico se registró a 15 kilómetros al suroeste de Mérida y detalló que la profundidad del movimiento telúrico fue de 14.5 kilómetros.
Países de la Unión Europea podrían comenzar a debatir la imposición de posibles sanciones en contra de Venezuela. Así lo anunció este viernes la jefa de diplomacia europea, Federica Mogherini. La máxima representante de política exterior de la Comunidad Europea presentó a los países un documento con diferentes opciones sobre cómo la institución puede contribuir para lograr una solución pacífica a la crisis por la que atraviesa el país. Destacó que el debate podría iniciar en los próximos días entre los Estados miembros. Guanare se encuentra de fiesta porque este viernes se conmemoran 365 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. El 8 de septiembre de 1652, Nuestra Señora de Coromoto se mostró por primera vez al indio Coromoto, cacique de la tribu, en compañía de su familia cuando atravesaba un riachuelo en Guanare, estado portuguesa. La Virgen le anunció que para poder ir al cielo debería bautizarse y la tribu, consternada por el hecho, aceptó la recomendación. Sin embargo, Coromoto no hizo lo mismo y por el contrario prefirió quedarse en la selva hasta que el día 11 de septiembre la Madre de Jesús se le apareció por segunda vez en la choza del cacique y en esta ocasión le entregó un pedazo de corteza de árbol con su imagen como prenda de amor, fe y esperanza. Posteriormente, el 8 de septiembre de 1911, el Papa Pío X autorizó la coronación canónica de la Virgen, que en octubre de 1944 fue declarada por el Papa Pío XII como celeste y principal patrona de Venezuela. Cada año a la patrona se le venera diariamente en el Santuario Nacional en Guanare. Sin embargo, el mayor número de peregrinos se reúne en el templo cuando se celebra su aparición y su declaración canónica como patrona de Venezuela para venerar la advocación mariana. Se espera que este viernes en el estado portugués alrededor de 50.000 personas acudan a una misa central con la presencia de varios obispos de la región, con la intención de pedir por la paz y la reconciliación en Venezuela. Hoy es un día muy especial para toda la devoción mariana y es que la fe se hace presente en la isla de Margarita entre los fieles devotos que se unen en un solo sentimiento para venerar a la Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen del Valle. Nelmari Salazar nos tiene el reporte. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto que recibimos a esta hora desde la isla de Margarita. Como cada 8 de septiembre, el Valle del Espíritu Santo se viste de fiesta para celebrar las festividades en honor a la Santísima Virgen del Valle, quien este 2017 cumple 106 años de su coronación canónica. Durante un recorrido realizado por la explanada enfrente a la basílica, pudimos escuchar algunos de los testimonios de sus fieles devotos. Veamos. Gracias a ella, mi hijo se salvó, mi hijo nació 6 mesino, duró 2 meses en terapia intensiva. Yo le dije a ella, pues hablé con ella, vine llorando, hablé con ella, le imploré que me salvaran a mi hijo y gracias a ella mi hijo está vivo y tengo mi negocio aquí. Y me debo a ella, pues a ella y a Diosito. Bueno, lo único que me acuerdo es que iba en un carro. Y tuvimos un accidente. Todos los demás salieron golpeados, pues, pero yo he quedado muerto. Y le doy gracias a Dios y a la Virgen, sobre todo por eso, por estar vivo. ¿Qué le pasó a su suegra? Enferma, que ella tenía una apéndice. Estaba muy grave del apéndice y gracias a Dios nos movimos, le pedimos a la Virgen del Valle, salió bien todo, la operación, todo salió excelente. Gracias a la Virgen del Valle y a todos los médicos que estábamos en ese momento con ella y con nosotros. Como parte de la programación en honor a la excelsa patrona de los orientales, en horas de la tarde se realizará la acostumbrada procesión en los alrededores de la Basílica Menor Nuestra Señora del Valle. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Un día muy especial para oraciones, para unirnos, no solamente pensando en todas las tragedias que están ocurriendo producto de la naturaleza, sino en esa reconciliación tan necesaria entre todos los venezolanos. Así es. Hacemos una breve pausa. Y nos vamos con imágenes de la homilía que ofrece el Papa Francisco en Villavicencio. Escuchemos.
El Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia asegura que los gobernadores que resulten electos en octubre deben acatar únicamente a la Constitución Nacional. Manuel Covela nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Miembros de ese ente y profesores universitarios señalaron que la Constitución de 1999 continúa vigente y es ese texto fundamental el que establece las obligaciones de los mandatarios regionales. Los gobernadores, independientemente de las posiciones políticas, tienen un papel, un rol constitucional que cumplir. El objetivo fundamental del Frente: organización de la sociedad civil, unión de la sociedad civil, respetando la pluralidad y el pluralismo, íncito a ella, organizado de una manera descentralizada en defensa de dos principios cardinales: la Constitución y la democracia. Los universitarios de Venezuela estamos comprometidos con la democracia y las comunidades universitarias en Venezuela estarán masivamente participando tanto en las elecciones, en las primarias que habrá este domingo, como en las regionales. El Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia exhortó a la ciudadanía a participar este domingo en las primarias de la oposición para elegir candidatos a las elecciones regionales en 19 entidades del país, y también pidió a los venezolanos que participen en las elecciones regionales de octubre. Esa es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha emitido una alerta para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador, tras el terremoto de 8.1 registrado la noche de este jueves. Las autoridades mexicanas advierten sobre olas que podrían superar los 4 metros, en tanto que en Guatemala se han activado los protocolos de seguridad marítima y terrestre. Asimismo, el gobierno ecuatoriano dispuso la evacuación en 4 islas de Galápagos. Un policía de Miami disparó a un hombre supuestamente armado en el aeropuerto. El incidente obligó a cerrar una de las terminales usadas durante el proceso de evacuación ordenado por el gobierno ante la proximidad de Irma. Autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad del individuo ni su estado de salud. El gobierno de Corea del Sur anunció que a raíz del ensayo nuclear de Pyongyang detendrá sus planes para mejorar las relaciones intercoreanas a través de programas de cooperación económica y, por el contrario, trabajará por nuevas sanciones sobre el régimen que reclama Seúl. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó que acordaron preparar sanciones autónomas adicionales a las del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte por su programa balístico y nuclear. Según señalan, apostarán por más restricciones económicas. El gobierno de México declaró persona no grata al embajador de Corea del Norte, Kim Jong-il, y le han dado 72 horas para salir del país. A causa del reciente ensayo nuclear, el cual consideran ha violado por completo el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿En breve? Estreno. Ya venimos, se acabó la espera. Wisin y Yandel están de regreso. Los detalles en las noticias del entretenimiento. Recién nacida necesita con urgencia Intralipid al 20%. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-119-2369. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, comenzamos a revisar las noticias del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Y es que Fanny Lu, Fonseca y Maya tuvieron la oportunidad de cantarle al Papa Francisco durante su visita a Colombia. Los artistas nacionales participaron ese jueves en los diferentes actos públicos por la visita del Santo Padre.
Fonseca entonó el himno nacional, además de la canción Puede Ser, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el coro infantil de la Escuela de Música de Paz y el coro de la Ópera de Colombia. Fanny Lu interpretó la canción De tu mano junto al cantautor católico Héctor Tobo y la coral Copel ante cientos de miles de feligreses. Maya deslumbró con su voz durante la misa acompañada de 3 coros por el canto del Salmo 97. Selena Gómez está en la lista de las mujeres que están cambiando el mundo. La cantante de 25 años aparece en una de las 12 portadas de Time como una de las mujeres que forman parte del proyecto Fight, que destaca mujeres de diferentes edades, raza, afiliación política y orientación sexual. Selena dijo que le debe a su mamá lo que ella es, además de enseñarle siempre a mostrar su mejor cara ante cualquier dificultad. Otras mujeres destacadas en Time fueron Elle DeGeneres, Serena Williams, Oprah Winfrey y entre otras. Buenas noticias para los seguidores de Michael Jackson. Sony Music anunció que saldrá a la venta un nuevo disco del cantante. Según el comunicado, Scream mostrará el gusto por el rey del pop del día de Halloween y recordará temas emblemáticos como Thriller. El álbum estará disponible en formato de CD y doble vinilo. Además, incluirá una canción extra que se estrenó este miércoles en el canal de YouTube del artista. El dúo de la historia regresó. Wisin y Yandel estrenaron este viernes su nuevo tema juntos. Como antes, es el promocional con el que los reggaetoneros reaparecen en la escena musical como agrupación luego de 4 años de estar separados. El audiovisual fue dirigido por GC Terrefo y ya cuenta con más de 700.000 producciones en la plataforma digital YouTube. Colombiano. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y al regreso. Así es, Andrea estará conversando con Héctor Cabrera, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Aragua y candidato a la gobernación del Estado de Aragua por el Partido Puente. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Los esperamos. Paciente con cáncer necesita con carácter de urgencia el medicamento Bortezomib en ampollas de 3,5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-715-4405. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Héctor Cabrera, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Aragua, además candidato a la gobernación del Estado por el Partido Puente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Endelina, por la invitación. Muchas gracias a Venevisión por permitirnos estar acá para darle un mensaje de esperanza, de paz y de progreso al pueblo venezolano y sobre todo a nuestro Estado de Aragua. Antes de hablar de la candidatura, voy a apelar a esa condición que tiene usted como presidente del Colegio de Economistas del Estado de Aragua para hacer un análisis y una revisión de las recientes medidas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. Él hacía referencia a que la crisis económica que enfrenta hoy Venezuela era la crisis más aguda de los últimos 100 años y anunciaba un conjunto de propuestas. Yo creo que la más inmediata para todos los venezolanos es el incremento del salario y pensiones. El salario integral quedó con un número de 325.544 bolívares. Este representa el cuarto aumento en lo que va de año. ¿Qué interpretación tiene acerca de esta medida? Bueno, como lo hemos venido explicando a través de los 19 años que tiene el gobierno, ellos equivocadamente están tomando medidas que no resuelven el problema, ya que lo importante no es que se aumente el salario mínimo, lo importante es que aumente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y eso no viene sucediendo. Cada vez que hay un aumento del salario mínimo, sube el salario por las escaleras y suben los precios por el ascensor.
Hemos venido diciendo desde hace años que el problema radica esencialmente en que hay que levantar el aparato productivo. No se puede seguir atacando al sector privado porque es el mejor aliado que tenemos. El sector privado es el generador de empleo, generador de la producción. Y mientras sigamos enfrascados en derrotar, en destruir el aparato productivo nacional, no hay forma posible que podamos salir adelante. Agosto cerró con la inflación más alta en la historia del país, según el balance que presentó la Asamblea Nacional en cuanto a la materia de economía y finanzas. Quisiera conocer de qué manera se puede buscar una respuesta para frenar la inflación cuando está haciendo referencia de que medidas como el aumento del salario solamente tienen un impacto inflacionario. Bueno, la respuesta es sencilla. La respuesta es levantar el aparato productivo nacional. Y para que eso pueda suceder, tiene que haber la palabra mágica que los economistas hemos llamado, que es la confianza. Si hay confianza, si hay un andamiaje legal que garantice que los empresarios, que la empresa se les respete la propiedad privada, que no se controlen los precios, que no haya un control de cambio, podemos levantar la producción y volver a ser lo que éramos antes, un país productor, un país que no dependíamos para comer del exterior y lamentablemente a través de estos años el poder adquisitivo ha venido disminuyendo y la inflación ha seguido subiendo y mientras no exista producción en el país no podremos controlar la inflación. En este sentido, el presidente también sentenció la necesidad de dos leyes. La ley que trata la protección y promoción de la inversión extranjera. En este sentido, ¿piensa que esta ley puede hacer alguna activación del aparato productivo? Yo le llamaría la atención al presidente y le dijera que buscara una ley, que fuera una ley de devolverle a los empresarios las empresas que se apropiaron indebidamente, que a los productores del campo les regresen sus tierras. Esa ley es más beneficiosa que cualquier ley que se ponga en el papel, que no cumpla el factor fundamental, que es que haya un libre mercado, que haya una libre producción. También el presidente hacía referencia de un plan de precios máximos a 50 servicios y bienes. Ya escuchamos la postura del constituyente Jesús Farías, que a pesar de haber indicado que las medidas estaban acertadas, de alguna manera cuestionaba esta iniciativa de control de precios. ¿Cuál cree usted pudiera ser el impacto de un nuevo control de precios? Bueno, el control de precios definitivamente el impacto va a ser negativo porque generalmente el gobierno fija unos controles de precios que están por debajo de los costos de producción. Y al estar los precios por debajo de los costos de producción, no es sostenible a las empresas en el tiempo. Van a disminuir los empleos, va a disminuir la producción. Y en ningún momento un control de precios va a garantizar que aumente la producción porque estamos obligando al empresario a vender por debajo de sus costos de producción. ¿Esto pudiera generar desabastecimiento? Podría aumentar más de lo que existe. Hay desabastecimiento, hay escasez, pero con este tipo de política va a crecer más. Una de las referencias que también hizo fue a la necesidad de apertura de casas de cambio en todo el territorio nacional. ¿Cuál pudiera ser el impacto? Bueno, siempre hemos venido diciendo que uno de los problemas graves que tenemos es el control de cambio. Si se abren las casas de cambio y se abre un mercado libre para que las empresas y toda la sociedad pueda acceder a las casas de cambio para obtener los dólares que te garantice comprar materia prima, comprar repuestos para la maquinaria y comprar lo que no podamos producir en el país, eso sería un paso importante, ya que tendríamos acceso a los dólares que han estado restringidos durante los últimos años. Venezuela tiene 17 años con 5 meses exactamente con control de cambio. ¿Piensa usted que una medida como levantar este tipo de control pudiera tener un impacto positivo en la economía nacional? Definitivamente el control de cambio hay que desmontarlo. No se puede desmontar de un día para otro, pero sí en una forma gradual para que podamos tener acceso a los dólares y podamos tener acceso a una mayor productividad. También es muy importante que hablemos de la materia preelectoral. ¿Cuál es el impacto que tiene para la economía todo este escenario preelectoral y cómo se preparan para las elecciones regionales? Bueno, estamos enfrente de una grave crisis política, económica y social. Estos tres elementos se interrelacionan uno con el otro. El problema político hay que resolverlo y hemos venido planteando que se puede resolver a través de un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional que aplique las políticas verdaderamente efectivas para que el aparato productivo pueda despegar, para que se genere empleo, para que esos empleos generen ingresos suficientes que te garantice cubrir tus necesidades básicas y de esa forma podríamos salir del paso poco a poco con un gobierno de transición y de unidad nacional
donde todos nos encontremos, nos entendamos, nos unamos para que el país pueda salir adelante. ¿Cómo hacer frente a las presiones internacionales cuando ya se han visto los anuncios por parte de Estados Unidos y las sanciones por parte del presidente Donald Trump? Y escuchábamos declaraciones hace poco de la Unión Europea que también pudiera evaluar más sanciones para Venezuela. ¿Cómo compensar este escenario internacional en lo local? Bueno, lamentablemente el gobierno se metió en un callejón sin salida al hacer un proceso fraudulento de elegir una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y violando los derechos y deberes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos han violado derechos humanos, han violado derechos de propiedad, han expropiado empresas, y mientras esos derechos no se respeten, la comunidad internacional siempre nos va a seguir acechando hasta que se cumplan y se respeten las leyes del país. Ahora bien, usted es candidato a la gobernación del Estado de Aragua y ayer el presidente, en el marco de estos anuncios económicos, también daba una arista política cuando hacía referencia a que los gobernadores electos deben respetar la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo interpreta esta postura? Bueno, el problema va más allá de una elección a la gobernación del Estado. El problema es un problema macro y general. El problema no se resuelve con ganar una gobernación. El problema se resuelve con que haya un gobierno de unidad nacional que restablezca el hilo constitucional que se violentó con aquellas decisiones, de las decisiones del TSJ 155, 156, donde pretendieron quitarle las funciones a la Asamblea Nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos e intentaron quitarles las funciones y de esa manera rompieron el hilo constitucional que ocasionó que la fiscal general de la República se pronunciara y dijera que era un golpe de Estado y tuvieron que dar un paso atrás. En este sentido, ¿cómo se prepara la oposición venezolana para el desafío de las elecciones regionales? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es un llamado de esperanza, de fe, de convicción en que vamos a salir adelante porque este pueblo ya se decidió a cambiar. Más del 85% del pueblo venezolano está en desacuerdo con la calidad de vida que estamos viviendo. Tenemos problemas de alimentos, falta de medicina, una seguridad galopante y en esas condiciones no podemos seguir. ¿Van a participar ustedes como organización política en las primarias que se llevarán a cabo este domingo? El día 22 de agosto, la Dirección Nacional del Partido Puente, en voz de nuestro presidente, el doctor Irán Gaviria, hizo un pronunciamiento bien claro y preciso que no íbamos a participar en las primarias porque consideramos que era improvisada, era inconveniente y que lejos de producirse unidad, sí iban a producir fricciones y ataques que no nos van a beneficiar. Pongo el ejemplo del Estado de Aragua. En el Estado de Aragua, los candidatos que están aspirando a las primarias se han convertido en una campaña de descrédito, de ataque y que no llama la atención del pueblo venezolano porque el pueblo venezolano está preocupado por la alimentación, está preocupado por los alimentos, está preocupado por la inseguridad y estamos dando un triste espectáculo donde nos estamos descalificando unos con otros cuando todos somos necesarios. En ese sentido y bajo el escenario que usted describe, ¿cuál pudiera ser la proyección para el próximo proceso electoral en cuanto a participación de la oposición venezolana y el gobierno? Bueno, la oposición, según los datos, las encuestas que hemos venido manejando desde el Partido Puente y con informaciones que hemos venido teniendo, estamos alrededor de que vamos a obtener el triunfo en 19 gobernaciones de estado. Eso sí, el Partido Puente, como lo ha venido sosteniendo desde su nacimiento, es un partido de oposición, es un partido de cambio y que nunca estaríamos presentes a generar división. Siempre vamos a estar pendientes del momento, a partir del 11 de septiembre, una vez que se elija los candidatos de las primarias, nosotros vamos a continuar en campaña, pero vamos a ir haciendo una evaluación y en un tiempo prudente nos pondremos de acuerdo para que sea un solo candidato y ganemos las gobernaciones, ganemos todos los procesos que vengan y podemos sacar al país adelante. ¿Cuál es la propuesta que hace usted para el Estado de Aragua? ¿Por qué aspirar a la gobernación? Mi propuesta es levantar el aparato productivo del Estado de Aragua. En el Estado de Aragua contamos con aproximadamente 15 centros de producción que están prácticamente cerrados. Tenemos empresas que están paralizadas desde hace muchos años en Girardot, la tenemos en la zona industrial de San Vicente II, tenemos en la Villa, tenemos en La Victoria, en Cagua. Ese cementerio de empresas, a través de una
gobernación en manos de nosotros, podemos salir adelante poniéndolas a producir, generando empleo y atacando el problema de la educación, que es fundamental. Si la educación, si el pueblo venezolano, los jóvenes se educan y están haciendo deporte, están ocupados. Y eso nos ayudaría a bajar los índices de inseguridad, que es otro de los grandes flagelos que estamos viviendo. ¿Qué está en juego con estas elecciones regionales? ¿Qué es lo que ustedes piensan que puede cambiar en lo colectivo para el país este proceso electoral? Las elecciones regionales de las gobernaciones, a nuestro juicio, se va a convertir en una auditoría para demostrar que el fraude constituyente nunca existieron esos 8 millones de votos, ya que en una contienda entre el gobierno y la oposición, los números reales darán a conocer de que ellos nunca fueron 8 y de que nosotros sí fuimos 7.500.000, y eso se va a demostrar en cualquier proceso que se avecine. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Héctor Cabrera, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Aragua, además candidato a la gobernación del Estado por parte del Partido Puente. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Nos despedimos y nos vemos el lunes, si Dios quiere.